Bueno, yo te voy a contar lo que yo viví cuando tendría 12 años. La plaza, hoy Plaza de la Torre era la Plaza de Deportes de Maldonado. Había cancha de tenis, cancha de básquetbol, y una parte que peloteábamos ahí los gurises de la época, y yo andaba, un día estábamos jugando al fútbol, estaba el Guata Cabaña, que ahora no me acuerdo el nombre de Guata, tanto decirle Guata, pero los que lo conocieron y los que lo recuerdan, fue campeón uno de los campeones del del 58, el Guata. Lamentablemente jugaba en Atlético. Pero éramos muy amigos, íbamos a la escuela juntos. Al costado de los memoriosos se deben, y de mi edad y de un poco menos, se deben acordar que al costado de la escalera de acceso a la Torre del Vigía había una gran piedra, bastante grande. Yo diría que esa piedra era más grande que la estufa. Al costado de la Torre Vigía, al costado de la Torre Vigía. Mira, si tú te paras frente a la torre, a la izquierda, digamos hacia el lado de la iglesia. Y podría ser un par de metros de la pared de la Torre Vigía. No, casi contra estaba. Sí. Y un día se empezó a hundir esa piedra y a bajar. Y entonces llamaron a la intendencia y apareció un pozo, tremendo pozo, ¿no? Bueno, y vinieron los obreros de la intendencia con una escalera, me recuerdo que era una escalera muy rústica de palos de eucalipto. Y bajaron, y los gurises, te podrás imaginar, también bajamos. Y yo iba con el Guata Cabaña porque era más grande que yo, y me decía no tenga miedo, pero él también tenía miedo. Y caminamos un trecho grande, digamos, de la Torre del Vigía, como dirigiéndonos hacia la iglesia, pienso yo, porque estábamos en un túnel. A unos 3 metros podría ser. Sí, no, la escalera era bastante grandecita, la escalera que trajeron. Y caminamos unos cuantos metros, hasta que yo recuerdo, unos cuantos metros adelante, con los faroles que llevaban los empleados de la intendencia, iluminaron unos esqueletos con grilletes, dos esqueletos con grilletes, así están en posición, como si hubiesen muerto allí, ¿no? Y que calculo yo que... En una de las paredes del túnel. No, en el piso estaban. Ah, ¿estaban en el piso? En el piso, sí. ¿Y estaban con los grilletes tirados en el piso? Sí. Bueno, ahí se acabó la aventura. Se acabó la expedición. Salimos, yo volé a mi casa con un gran susto. Literalmente volaste a tu casa. Sí, volé. No sé si recuerdas, pero ellos tenían ropa o solamente eran las calaveras. No, de eso no me acuerdo, pero yo vi algo, vi el cráneo y después tenía que estar, vi los grilletes, y cuando vi los grilletes, bueno, a mí ya me pareció una cosa fantasmal aquello. Y al Guata Cabaña, creo que también lamentablemente falleció, pobre Guata. No está aquí para confirmarlo, pero de los que yo me acuerdo que bajé. Y después, a los años, le comenté este episodio a otro amigo del barrio, que nos criamos juntos, jugamos al fútbol en la calle Santana, Carlitos Duré, y él me dice, pero estuviste dentro del túnel que va. ¿Qué túnel? El túnel que hay, dice, de la iglesia hasta ahí, hasta la torre, y después sale allá en Las Delicias. Y bueno, eso no se me borró nunca. Y él, me acuerdo que me comentó, dice, si tú entras a la Torre del Vigía hoy,
a la izquierda de la escalera, golpeas y vas a sentir hueco. Dice, eso lo hicieron en la época de la dictadura, tapiaron en la entrada al túnel para que no tuvieran acceso, bueno, la gente que ellos no querían que anduviera. Claro, que anduviera por esos lugares. Sí, claro. sí. Este testimonio que tú dices es bueno, Carlos, porque la gente es muy reacia. Bueno, yo te estoy contando algo que yo viví. Claro. No te estoy contando, no me lo cantó un vecino, no me lo contó mi abuelo, mi padre, lo vi yo y anduve yo. Y entraste y caminaste por dentro de un túnel. Por dentro de un túnel. Carlos, era un niño. ¿Se lo contó después a sus padres? ¿Alguien más que Sí, no claro, sabe? cuando llegué a casa me estuve en la cama. Con el susto que me pegué, seguro, a los 10 años, 10, 12 años. Y además éramos en aquella época, y yo digo en aquella, hoy los niños, los gurisas de ahora nos llevan una ventaja tremenda, ¿no? Hoy hubiesen salido con el esqueleto bajo el brazo. Sí, salen con el esqueleto y le sacan fotos para ponerla en Facebook y uno era predispuesto a otra cosa, ¿no? Otra cultura o su cultura, ¿no? Pero nunca recuerda que se haya investigado a raíz de esa experiencia que ustedes tuvieron. no, tapiaron el pozo, sacaron la piedra y no se supo más nada. No. Y la piedra, me parece que es la piedra que está en una plazoleta allí en la Avenida España. ¿No han visto una piedra muy grande? Sí. Bueno, me parece que es la misma piedra. ¿Cuántos metros habrán sido? Como 3 metros o más. Pero digo que caminó por poner... Ah, no, que caminé, yo qué sé, ponerle 15, 20 metros. Un tramo, Un tramo, sí, caminamos un tramo. Y cuando encontramos la gente habrá seguido, digo yo, ¿no? Porque yo tomé la de Villadiego y me fui para mi casa, ¿no? No sea que los esqueletos me siguieron. Quiere decir que cuando usted escucha hablar, Carlos, de los temas de los túneles, si existieron, si no existieron, si se debate que pudo haber, que no, que iban de tal lado a tal otro, usted fue una prueba fehaciente de que un túnel ahí había. Mira, te voy a decir muchas cosas. Otra cosa. Cuando estaba en el Colegio Santander, uno de los monaguillos era yo. Nene Miranda, Arturo Cabral, y nos metíamos atrás del altar, por la puerta de la sacristía, nos metíamos entonces un día encontramos una puerta, digamos que el altar está acá, la puerta de la sacristía estaba acá, y del otro lado, con las luces que llevábamos, que era una vela, porque no era lo único que había, encontramos una puerta y la empezamos a golpear, y también resulta que ahí era la entrada del túnel de la iglesia. Caramba. Eso no entré. Carlos? ¿De la catedral estamos hablando? Sí, de la catedral, sí, que para nosotros en esa época era la iglesia, la catedral fue después. Claro. ¿Sabes una cosa que ahora que he ido a la iglesia que me duele? Que había un púlpito se llamaba, adosado a una de las esquinas de la catedral, todo labrado en el mármol, donde el padre Domingo se dirigía a la gente. Me dijeron que lo sacaron, que se lo llevaron para la catedral en Montevideo hace años, ¿no? Claro, si yo no supe. Carlos, te quería preguntar, ¿tú recuerdas cuando ingresaste al túnel por la luz de las lámparas, porque entraba con unas lámparas de queroseno? Seguro, a mecha. Ahí está. Y serían, las paredes podrían ser, porque hay varias... No, de las paredes, si te digo algo, te miento o opino y no puedo definirte. Para mí, yo oí una cosa oscura y nada más, ¿no? ¿Y alturas más o menos? ¿Ustedes caminaban bien por ahí? Ah, sí, yo sí.
Pero tenían una altura para un niño de 12 años normal, Sí. que sería 1,5 metros, ¿qué sería? No, un poco más tal vez. Porque la gente grande, es decir, los municipales iban caminando bien. Creo que sí, porque... Pero no se iban arrastrando ni mucho menos. No, o sea, no, iban con cierta comodidad. arrastrándose. Sí, no. por eso, iban con cierta comodidad. No. Yo Y del costado- te estoy hablando unos recuerdos ya, Claro, bueno. Sí. con cierta... Claro, pero el hecho de tener 12 años no significa que uno cuando tenga esas experiencias... Sí, no. La prueba está, que no se te olvidó más. No, jamás, no me olvidó jamás. Mire, le voy a contar otra cosa que tampoco se me olvidó, porque hace unos años escuché a alguno que en los años 900, ahí había dejado de las mareas que cruzaban por la calle de los Dedos hacia acá, hacia De la Brava a la Mansa. de la Brava a la Mansa, habían dejado de pasar. Y mi abuelo, que vino en los años 20, y te voy a decir que para que te ubiques, que no estoy hablando en vano, ni inventando nada. Mi abuelo puso el almacén, el Vanguardia, ahí donde está el edificio Vanguardia. Está el edificio. Bueno, ese nombre se lo heredó del edificio del almacén de mi abuelo. Era almacén y bar. La mitad de una construcción todo en chapecín. Y entrabas por el medio y salías por el medio del otro lado, ibas a la casa de mis abuelos. Y al patio, ¿no? Y abuelo me contaba que él, cuando recién vino para Punta del Este, un temporal pasó en los años 20, pasó por la zanja que se abrió de la Playa Brava a la Mansa. Así que no fue en los 900 que tampoco los refuto en eso, porque mi abuelo lo vio. Él lo vivió también. Él lo vivió. Y bueno, eso era del señor Tomaset. Él lo trajo Tomaset a plantar árboles que hoy primero fueron al rincón de San Rafael, y casi todo el rincón de San Rafael está plantado por mi familia. Así que no le estoy payando, Si son cosas que vivió la familia. que vivió mi familia y que me lo contaron directamente mis ancestros a mí. No inventamos nada. No está nada inventado. Carlito, no sé si quieres contarle más. No, yo digo, qué experiencia, ¿no? Carlos, el hecho de haber podido ingresar A un túnel, porque digo, no hay que, es lo que yo decía hoy, desmitificar la palabra. Eran construcciones subterráneas que en aquellos años, y la época que se fundó Maldonado, eran normales. Eran en normales. un lugar como la Torre del Vigía, el cuartel de Dragones, o de la iglesia, el cuartel, hubiese construcciones subterráneas. Era lógico en aquella época. Claro, sí. como un conocido que entró por la Plaza San Fernando. Sí, ahí había una entrada. Ahora no. Y cuando bajaron, el túnel se abre en tres, a unos 3 metros. Sí, creo que uno de los túneles me dijeron, pues ahí no estuve yo, ahí no bajé, porque además si me dicen de bajar, capaz que después... Claro, por lo que veo hay varias entradas. Sí. Se me dijo en una época por gente vieja de Maldonado que había una entrada allá en el molino. En el molino, sí, he escuchado también eso. Y en la escuela que iba hasta ahí a la capilla, cerca de la capilla de los 33, donde hay una cruz también que podía pasar por ahí. Pero hoy lo más... Bueno, pero eso yo por no... eso son otras cosas, otros datos. Pero la cruz no estaba ahí, la cruz estaba en la esquina. Si lo van a ubicar debajo de la cruz, no. Ahí no lo van a encontrar. No lo van a encontrar porque la cruz no estaba ahí. La cruz estaba mismo en la esquina, es decir, en el fraccionamiento estaba. La corrieron, esas cruces son, ¿cómo es que se llamaban, mami? Venían a evangelizar.
en la época de que salían Tipo procesión. no, salían los sacerdotes a evangelizar el pueblo y donde se reunían plantaban una cruz, que conocí una igual en Rocha, porque me llevó a verla el Padre Domingo. Lo bueno de esto es que no son todas las personas que comparten lo que tú viviste, porque algunos tienen miedo, que no me van a creer y que yo voy a... Bueno, yo digo lo que viví. Si no me creen, bueno, está. No, pero ya son muchos testimonios. Si fuera un solo testimonio, bueno, uno podía creer o no creer en esa persona. Pero habiendo tantas yo personas. Estoy diciendo lo que viví, Sí, no lo que me contaron. Yo bajé a un pedazo de túnel y anduve en él. Es decir, que para mí los túneles de Maldonado existen y existieron siempre. Y hay personas que han caminado por ellos, que no se conocen, pero comparten el mismo testimonio. Eso es lo bueno, que personas que no se conocen entre sí, que también tienen un recuerdo, una vivencia, una experiencia, y eso habla a la clara de que, bueno, de que sí tenemos ahí alguna construcción que hay que escarbar un poquito a ver si la podemos rescatar y darle el valor que tienen, ¿no? Así como tenemos un cuartel de dragones que fue reconstruido precioso, bueno, también aunque sea un tramo, una cuadra, 50 metros, un pedacito de Claro, eso es lo para poder claro. mostrar la obra, porque no era fácil en aquellos tiempos hacer una construcción subterránea. Hoy es mucho más fácil con toda la tecnología Ni que hay. hablar, Pero en aquellos años hacer una era construcción pala y subterránea, pico. Y bueno, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Carlos, un millón de gracias por No, recibirnos pero por en su favor. casa.